Amigos y amigas, realmente hay un grave problema que afecta a la UNAM, que desde luego lo primero que hay que decir no es responsabilidad de la institución. La institución la constituimos muchos alumnos, muchos profesores, muchos que de alguna manera vivimos para y por la universidad. Hay situaciones que se deben a errores, sí, de funcionarios universitarios. ¿Cuáles son para mí estos errores? En primer lugar, cambiar un sistema que había funcionado muy bien desde 1969. El examen de admisión por conocimientos, desde esa época yo me acuerdo que era difícil, que nos teníamos que preparar, que teníamos que buscar la manera donde se iba a hacer. Lo hacíamos en esa época en escuelas privadas, en salones pequeños donde podían vigilar, y yo en dos ocasiones pasé esos exámenes, tanto para entrar a la carrera de Derecho y después a la carrera de Economía, ambas con gran éxito. Pero cambiar algo que no estaba probado en la forma en que se hace en la universidad era un riesgo absoluto, porque se podrá decir que la empresa pues tenía experiencia sí en algunas universidades privadas, en el Politécnico, que se había practicado así en la Universidad Autónoma Metropolitana, pero hay una cosa que se sabe en todas las ciencias: un cambio cuantitativo ocasiona transformaciones o cambios cualitativos. El pasar de un examen para unos cuantos miles a un examen para 160,000, pues era evidente que no podría funcionar igual que para un grupo pequeño. Por ejemplo, otra de las situaciones erróneas de este examen fue que no se hizo a todos al mismo tiempo, sino que se hizo en momentos diferentes, y esto dio oportunidad a quienes lo hicieron después que se enteraran de que se había preguntado la primera vez, y con esto incluso ya había una desigualdad, y desde luego para que entraran algunos tramposos a tomar las preguntas, analizarlas, etcétera, etcétera, y después pues tener la capacidad para que, aunque era diferente, pues aprovechar para preparar el segundo examen. Desde luego, el otro error fue dar a conocer los resultados. Si se había detectado, porque desde el momento que se dieron los resultados se vio esas transformaciones, de que eran ya muchos los que tenían resultados muy altos, pues se vio y se detectó. La propia universidad dijo: hay situaciones que son anómalas, y sin embargo entregó los resultados. Y aquí ese es el problema, que muchos vieron, que sabían que, por ejemplo, en una carrera se necesitaban 96 aciertos de los 120 para entrar, habían obtenido más, habían obtenido pues 100, pero resulta que como hubo los tramposos, el hecho es que se pasó de la obligación de 96 aciertos a 102, por decir algo. Y el problema está que dicen: bueno, yo entré con una regla que me decía que tenía que tener 96 aciertos, y me la cambiaron después de que hice el examen. Entonces sale claramente ahí que hubo alumnos que tenían los méritos, si no hubiera habido estos tramposos, para entrar de acuerdo a las mediciones del año anterior, pero que no entraron porque otros con trampa utilizaron el lugar. Que se vio también que la inteligencia artificial mal usada triunfó sobre la inteligencia artificial bien usada. O sea, se usó inteligencia artificial para evitar trampas. Sin embargo, los tramposos encontraron la forma de burlar esa inteligencia artificial y utilizarla para esa trampa. Desde luego, también hubo, bueno, esto tiene una grave consecuencia, que ya hay dos
personas que de alguna manera están inconformes con estos resultados. Los que ya están dentro, que dicen, bueno, nosotros sí pasamos bien y no por unos tramposos vamos a ser afectados, y los que dicen, yo hubiera entrado si no hubiera sido por los tramposos. Bueno, el otro problema que se ve es el para qué contratar a esta empresa privada, que no se podía evitar contratar si la universidad es quien tiene más desarrollos tecnológicos, investigadores, etcétera. Entonces ahí el hecho de utilizar a la empresa privada Territorium fue otro de los aspectos más cuestionables de estos funcionarios que decidieron esa contratación, y que esa empresa, que en realidad es la responsable fundamental, pero que pues finalmente pues se le multará un poquito, se le hará algo, esa empresa fue la que falló, porque había prometido una serie de cosas que no cumplió. Pero vamos al fondo del asunto. Aunque hubiera sido un examen totalmente honesto, un examen en el que únicamente pasaran los mejores, esto no soluciona el problema de fondo. ¿Cuál es el problema de fondo? Esto es simplemente pues la punta del iceberg del problema de fondo. El problema de fondo es que cada vez más está creciendo la demanda por entrar a la universidad y la oferta crece muy poquito. Esto es desde la época de Echeverría, que se crearon en la universidad los ENEPS, ahora FES, pues no ha habido un crecimiento de espacios dentro de la UNAM. Algunos sí en provincia, pero en la zona metropolitana no, sí han crecido espacios, pero no han sido suficientes ni siquiera para el lógico crecimiento de la población. Pero si es el lógico crecimiento de la población joven que quiere estudiar, aumentamos otros elementos. Por ejemplo, antes a la universidad se llegaba difícilmente. ¿Por qué? Porque había un sistema educativo exigente en el que los alumnos que no sabían, pues reprobaban las materias desde la primaria, la secundaria, la prepa. Pero se instaló esta nueva mentalidad que incluso lo corroboró la actual Suprema Corte, es decir, pues aunque un alumno falte, pues hay que pasarlo. Aunque repruebe materias, hay que pasarlo. Aunque no sepa, hay que pasarlo. Hay que darle su título de primaria, y así también nos vamos con el de secundaria y el de preparatoria. Entonces están cada vez más egresando de los distintos niveles de bachillerato más personas, pero sin los conocimientos suficientes para los estudios universitarios. Y dirán, bueno, pues el problema es de que se pueden crear otras opciones universitarias, y sí se ha hecho eso. Se creó la Universidad de la Ciudad de México, que ahí entran por simple sorteo. Se creó pues algunas universidades con nombres de ilustres personajes de nuestra historia, las que ahora llaman universidades del bienestar, pero para empezar, los alumnos no quieren entrar a ellas. Entran cuando no fueron aceptados en la UNAM, en la UAM, en alguna otra institución de prestigio. Segundo, el nivel es bajo. La gente tarda mucho en egresar, y el problema es que salen egresados de muy mala calidad, y esto hace que pues no consigan trabajo fácilmente. En este caso, el problema es cómo solucionarlo. Repetir el examen sería, primero, ilegal para muchos. Ya el error de haberle dado las calificaciones con la aceptación, o sea, les llegó a los alumnos una cuestión en la que ya se les dice, fuiste aceptado, tal, es más, inscríbete tal día, que fue lo que se frenó, pues ya implica un compromiso de la universidad. Entonces ya estamos viendo en todos lados que se están preparando, y tal vez incluso ya se estén metiendo amparos de gente que sí entró, tramposos o no, pero que dice, pues ya la universidad me aceptó. No tiene fundamento legal
no tiene elementos la universidad para anular un examen, no los tiene. Acuérdense que en derecho todo tiene que estar fundado y motivado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues simplemente, si se intentara hacer eso, pues habría varios amparos y algún juez, ahora de estos jueces que hay nuevos, diría, pues se frena y hay una suspensión provisional y después tal vez un amparo. Entonces, la posibilidad de repetir el examen tiene esas dificultades. Además de que el otro problema es que retrasaría mucho el inicio de las clases. Ya las clases están programadas para iniciarse el 10 de enero. Y resulta que la gran mayoría de los que entran en el nuevo ingreso no son alumnos que entran por examen de el examen de la universidad, sino ya entran por lo que se llama pase reglamentado. Esto se trata de alumnos que hicieron su examen de admisión para entrar a la preparatoria, en la preparatoria cursaron bien sus créditos, tuvieron un determinado promedio que se exige para cada carrera y cumplieron los requisitos y estos pues ya están y son la mayoría, son como el 60%. Entonces no podemos parar a ese 60% en esperar a ver qué se resuelve del otro 40% o menos que entraría por examen de aceptación. Entonces, el problema está difícil. No se puede tampoco, y eso sería tal vez lo mejor, decir a los alumnos que tuvieron ese promedio que se pedía el año pasado, se les va a dar pues lugar. Esto implica un gasto presupuestal, se implicaría desde luego que la UNAM habría más espacios, ya de por sí la capacidad del UNAM en muchos lugares está hasta un 140 de saturación, o sea, yo lo veo, les digo, soy profesor de primer semestre y en los anteriores he tenido alumnos parados, alumnos que se ponen pegados al pizarrón, que ya no dejan espacio para que haya la posibilidad de que el maestro se movilice. Bueno, no es fácil, pero yo creo que esa sería la solución más adecuada. Desde luego no la van a aceptar todos, no van a aceptar porque los que tuvieron puntaje menos van a decir no, que se repita para todos. Los otros van, y el otro problema es, eso requiere dinero. Y requiere entonces que el gobierno, que sí está dispuesto a dar un apoyo para la investigación penal de quienes hicieron este fraude, pues tiene que demostrar que también está dando apoyo para este tipo de ampliación que tendría que darse. Y tal vez el dinero a lo mejor sería conveniente que saliera del presupuesto que se destina a estas universidades que no están funcionando. En fin, no está fácil la solución, siempre va a haber inconformes, lo único que esperamos es que esta crisis no se politice y se vuelva simplemente en la manera de quitar al rector, que no lleve a una situación que sería terrible para la universidad, que sería acabar con el examen de admisión y que el ingreso sea por sorteo, que se sortee cada alumno, tú ganaste tu lugar en la UNAM, tú ganaste en la Universidad del Bienestar, eso sería acabar con el nivel académico de la universidad y agravaría el problema de quienes son rechazados. En fin, el problema de fondo es que se abran más espacios y mientras eso no se da, pues el problema seguirá latente. Claro, hay que pensar en soluciones para esta crisis. Muchas gracias.